Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Bien, bien. Muchas gracias por estar conectado. Gracias por este día maravilloso, por el regalo de Dios, que es el poder estar con vida, el poder proyectar en esta hora un mensaje de fe y de esperanza, un mensaje de poder. Hoy estaremos compartiendo la poderosa palabra de nuestro Dios. Gracias doy a Dios en este momento por este momento especial en el cual se proyectará este mensaje. Tú seas tocando, Señor, cada vida, ahí donde hay necesidad, ahí donde se encuentra la persona que sufre, que padece, que pueda entender que tú tienes amor suficiente para su vida, que es importante a tus ojos. Bendice este mensaje y toca el corazón de aquel que pueda oírlo. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego. Amén. Bueno, iremos a la palabra de Dios, la segunda carta a Timoteo en su capítulo 2 y versículo 20. La palabra de nuestro Dios dice de la manera siguiente: en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El alfarero y los vasos es el tema que estaremos tratando en este día. Bueno, hay una porción que se encuentra en el libro del profeta Jeremías en su capítulo 18, versículo 1 al versículo 6. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Sea bendito el nombre del Señor. Vemos aquí entonces que en esta porción se nos habla de un alfarero, un hombre que ha adquirido un conocimiento de manera profesional, podríamos decir, ¿verdad? Que se dedica a fabricar vasijas con un material específico. Bueno, hay un aparato creado, elaborado, con el fin de trabajar el barro. Yo fui por varios años mecánico tornero, y en esa máquina llamada torno maquinábamos metal,
y dábamos forma con una herramienta cortante llamada buril. Entonces se sujetaba ahí la pieza que se iba a maquinar y con la herramienta cortante se le iba dando la forma. Podríamos hacer tornillos, camisas que se le llaman así, ¿verdad? Bujes, tuercas, una infinidad de piezas metal mecánicas. Ahora aquí hablamos de un torno, ¿verdad? También, una rueda que gira. Y allí el alfarero ponía, ¿verdad?, el barro. Una masa que él mezclaba, ¿verdad?, que debería de tener cierta formación. El barro, mientras se amasaba, debería de tener cierta cantidad de agua. No podía llevar grumos ese barro que se iba a poner en el torno, que a su vez iba a girar para irle dando la forma con sus manos. No debería de llevar poros de aire, burbujas, el barro. El barro tenía que ir limpio, para lo cual se requería, ¿verdad?, de que la vasija quedase en perfecto estado y composición. Así que entonces el alfarero tomaba, después de amasar el barro, lo colocaba allí, ¿verdad?, en el torno, en esa mesa que giraba, y entonces con sus manos, ¿verdad?, mojadas, empezaba a darle forma a la vasija que él iba a formar. El trabajo del alfarero era algo que tenía que hacer de manera minuciosa. Como todo un experto, concentrado totalmente en su trabajo. Tenía que poner los sentidos, ¿verdad?, en la fabricación de su vasija. Así que vemos entonces que este tipo de trabajos se hacían en aquellos tiempos. Y en este pasaje que acabo de leer en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 20, voy a enfocarme al verso 20, pero en una casa grande, dice el texto. Y vamos ahora a transportar, ¿verdad?, esta porción, y es que esa casa grande que se menciona aquí, ¿verdad?, se constituye hoy en día la iglesia del Señor. La iglesia es un conjunto o agrupación de muchas familias. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo es esa casa grande, una casa donde hay muchas familias que la conforman. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. La palabra utensilio que encontramos en este texto, en el idioma griego, que fue en el cual se escribió el Nuevo Testamento que estamos leyendo, esa palabra utensilio es eskeue, S-K-E-U, eskeue. Y esta palabra eskeue es traducida a nuestro idioma como utensilio, pero también es traducida como instrumento y también es traducida como vaso. Entonces eskeue abarca instrumento, utensilio o vaso. En una casa grande no solamente hay, podría ser traducido también, aquí dice utensilios, pero podría ser también traducido como instrumentos, o podría ser traducido también como vasos. Pero en una casa grande no solamente hay vasos,
que son de oro o que son de plata, sino que también hay instrumentos, utensilios o vasos de madera o también de barro. Ahora me remonto un poquito, ¿verdad?, a la historia, a los tiempos en cuanto este pasaje fue escrito. Y las casas grandes solamente las tenían las personas pudientes en ese entonces. La gente que tenía de alguna manera un potencial económico. Ellos podían gozar de tener una casa grande. Además, por cuanto económicamente eran pudientes, dentro de su casa grande, ellos podían contar con instrumentos, con utensilios, ¿verdad? Hoy podríamos llamarle con la vajilla de plata, de oro. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo era niño, a mi madre, el patrón de mi hermana en su trabajo, el 10 de mayo le regaló una vajilla. Hasta el día de hoy, esa vajilla existe. Estoy hablando de más de 40 años. Y la vajilla aún existe. ¿Por qué cree que la vajilla aún existe? Porque mamá siempre tenía la vajilla en la alacena. Y ahí estaban los platos como adorno, ¿verdad? Los platitos para el café, la tacita, todo lo que comprendía la vajilla se veía muy, muy bonita allí, como estando en un aparador. Mamá casi nunca usaba esa vajilla. A nosotros nos daba, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, siempre nos das unos platos todos despeltrados. Los platos de plástico, ¿verdad? Todos raspados. Las tazas de plástico. ¿Por qué siempre nos das de comer, mamá, en estos trastes? ¿Y por qué no sacas la vajilla? La vajilla mi madre solamente la sacaba cuando había una visita importante a la casa. Cuando alguien llegaba, ¿verdad?, y se le consideraba gente importante, o se le invitaba a comer, o ¿saben cuándo más también mamá sacaba la vajilla de la alacena? Cuando era el 24 de diciembre o el 31, que era fin de año. Solamente en esas ocasiones mamá abría la alacena y sacaba la vajilla y la ponía, y entonces podíamos comer con cubiertos y podíamos gozar de estar comiendo en la vajilla de mamá. Para mi madre era importante su vajilla. Bueno, en las casas grandes, donde había gente con de alguna manera poder económico, ellos sí podían tener de alguna manera, ellos podían tener utensilios, instrumentos, vasos, que eran algunos de oro, otros que eran de plata. Y tomando un ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 44, versículo 1 y versículo 2, las Sagradas Escrituras dicen: más tarde José le ordenó al mayordomo de su casa que llenara los sacos de sus hermanos con todos los alimentos que cupieran en ellos, y que en cada uno de los sacos pusiera el dinero que habían pagado por el trigo. También le ordenó que en el saco del más joven pusiera, además del dinero, su copa de plata. Entonces aquí encontramos, ¿verdad? Aquí vemos que José, a quien algunos lo llamamos el soñador, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes aquella historia que José era uno de los hijos de Jacob y que sus hermanos pues lo vendieron como esclavo a Potifar? La historia, ¿verdad?, es muy larga. Es metido José a la cárcel, acusado falsamente de algo que él no hizo. Varios años estuvo allí, pero encontró al copero y al panadero del rey. Y entonces
él interpreta unos sueños que estos a su vez tuvieron, y tal como él interpreta, los sueños se cumplen. Al tiempo, ¿verdad?, José es sacado de la cárcel por el faraón, el rey de Egipto, y entonces a que le interpretase algunos sueños que él tuvo. Y eran los sueños de las 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas, y que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas, y ahí había que haber una interpretación de esos sueños, y José efectivamente interpreta los sueños, y tal como fue, así sucedió. El faraón quedó admirado de la sabiduría en José y comprendió que el Dios de José estaba con él, porque todo lo que él decía así acontecía. Así que es puesto entonces José como el gobernador de Egipto, y el faraón le da de alguna manera cargos importantes. Ahora José es un hombre muy rico, trae unos trajes bastante caros, elegantes, y bueno, trae alhajas que le dio el faraón, ¿verdad? Y ahora José, como hombre pudiente, él podía tener una copa donde él tomaba su bebida, y era una copa de plata. No cualquiera podía tener una copa de plata, solo la gente importante, la gente pudiente podía tenerla. En una casa entonces grande encontrábamos que habían este tipo de utensilios, o considerándolo como dice el griego, esqueue. Muy bien, entonces había en una casa grande utensilios de oro, utensilios de plata, pero también había algunos instrumentos, utensilios de madera. Dentro de los instrumentos de madera que había en este tipo de casas, ¿verdad?, encontramos, por ejemplo, una mesa de madera pequeña, redonda, que en el centro de esta tenía un hueco, y ahí era depositada una vasija, o sea, como si fuese un cántaro. Así que cuando estamos hablando de vasos, entendemos que se refiere a una vasija, que nosotros, ¿verdad?, en nuestra nación encontramos como una especie de cántaro, que lo usamos para depositar agua, ¿verdad? Y qué rico es, ¿verdad?, cuando se deposita el agua en un cántaro de barro, el agua hasta se mantiene fría. Bueno, entonces había este tipo de mesas que en el centro tenía un hueco, y ahí era depositado el vaso. Ese vaso era de barro y se depositaba allí, y ese vaso contenía agua para que bebiesen los que llegaban a casa, ¿verdad? Entonces esa era una mesa de madera, era un utensilio o un instrumento que se usaba en la casa y era de madera. Alrededor, ¿verdad?, de ese hueco donde se depositaba el vaso o vasija, había más huequitos más pequeños, y ahí eran depositadas especie como de vasitos o tacitas. Se agarraba una tacita, se metía al cántaro, ¿verdad?, al vaso de en medio, se sacaba agua y se bebía. Bueno, entonces vemos que también había, así como instrumentos de oro, de plata, habían algunos que eran de madera, como en este ejemplo que he puesto, de madera, y luego dice, y también habían instrumentos de barro. Y yo quiero ahora enfocarme a los de barro, ya no hablar más ni tocar de los de oro, los de plata, los de madera. Quiero enfocarme a los utensilios, a los instrumentos, específicamente a los vasos de barro que habían en una casa grande. Bueno, estos vasos que habían eran para un uso específico que lo tenía, ¿verdad?, el dueño de la casa. Transportándonos entonces, ¿verdad?, al alfarero, al fabricante. Había 3 tipos diferentes de vasos que el alfarero fabricaba.
El alfarero en su trabajo, estando en su taller, ¿verdad? Tomaba el barro, lo amasaba, ya cuando consideraba que la consistencia necesaria, ¿verdad? Entonces lo tomaba, lo subía al torno, a la rueda que giraba, y entonces empezaba a trabajar, que no llevara grumos, que no tuviese burbujas de aire, sino que la masa, o sea, ese barro, tuviese la debida o requerida, ¿verdad? Podríamos llamarle, ¿verdad? Una masa que tuviera la consistencia, que tuviera la maleabilidad para poder meter la mano y darle forma. Él, como todo experto, conocía el punto en el cual el barro se encontraba para ser trabajado. Si al subirlo a la rueda sentía que no, lo bajaba, lo azotaba al piso y volvía a trabajarlo, a pisotearlo, a darle forma. Volvía nuevamente a subirlo hasta que encontraba el punto especial. Siendo así, entonces empezaba a darle vuelta y a trabajarlo y irle dando forma. Cuando lograba entonces darle forma a esa vasija, a ese vaso, él observaba y dijo, muy bien, me falta el borde. Y empezaba a decir, muy bien, más delgado, me quedó muy grueso. Cuando consideraba que ya estaba terminado, dijo, muy bien, siguiente paso, lo voy a bajar ahora de la rueda, del torno. Y entonces lo llevaba y lo ponía al sol. Y ahí lo dejaba secando al sol para que el sol evaporara el agua que le quedaba a esa vasija. Estaba todavía húmeda, todavía conservaba agua y era necesaria ponerla al sol para que se evaporase todo el agua. Después de dejarla el tiempo requerido, el tiempo que era necesario, porque él sabía todos los tiempos que se llevaba a la fabricación de su vasija. Cuando ya veía y dijo, bueno, no, otro poquito más de sol. Ahora sí, ya se ve que está seca. Entonces, tomaba el vaso y de allí lo llevaba a un horno especial que él tenía. Y metía su vaso al horno, un horno de fuego, a ciertos grados de temperatura. Y ahí empezaba el cocimiento de ese vaso, de esa vasija, de ese instrumento, de ese utensilio. Ahí lo dejaba al fuego. Y mientras él lo dejaba al fuego, él podía trabajar fabricando otra vasija, otro vaso. Hacía la misma operación, tomaba el barro, empezaba a darle forma. Cuando lograba terminarlo, volvía a ponerlo al sol como el otro, que se evaporara el agua. Cuando consideraba que ya, lo metía al horno. Y así hacía con uno y con otro vaso que él fabricaba. Pero en estos tres tipos de vasos, que tenían de alguna manera una diferencia que los caracterizaba para la función específica que iban ellos a realizar. Aunque cada uno de estos vasos iba a llevar lo mismo, en ellos iba a ser depositada agua para beber, pero tenían que llevar ciertas condiciones específicas. Ahora, ¿cómo el alfarero se iba a dar cuenta qué vaso servía para una cosa y qué vaso no servía para la misma? El asunto se encontraba, ¿verdad?, en el horno de fuego. Ahí es donde se iba a notar la diferencia de cada uno de esos vasos. Sacaba un vaso del horno, lo dejaba, ¿verdad?, y que se enfriara. Después iba y lo golpeaba. ¡Cling, cling! Al momento de golpear el barro cocido, el barro que había sido metido en el horno, cuando lo golpeaba, sacaba un cierto sonido.
El alfarero tenía un oído experto. Aún con el puro sonido al golpearlo, él entendía la dureza que había adquirido ese vaso de barro al ser metido al horno de fuego. El sonido indicaba, ¿verdad?, la consistencia. El sonido indicaba al ser golpeado, ¿verdad?, indicaba la fortaleza, la dureza que había adquirido ese vaso de barro al ser pasado por el fuego. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía él, este vaso, por el sonido que le escucho, por el brillo que veo que tomó con el calor, considero que puede aguantar más, que lo puedo meter de nuevo al horno, con más temperatura, con más calor, y adquirirá mayor dureza, adquirirá mayor temple, mayor color. Y metía de nuevo ese vaso al horno y le metía más calor y le daba más fuego y le daba más tiempos de cocimiento. Y después decía, bueno, yo creo que ya es el tiempo de sacarlo. Lo sacaba del horno, lo dejaba que se enfriara y después iba nuevamente a hacer la prueba. Tlin, tlin, sonaba y dijo, ¡qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Si aún la primera vez que lo metí al horno y después que lo saqué, quedé maravillado con este vaso. Ahora nuevamente que lo he metido por segunda vez y lo saco, este vaso tiene una dureza increíble. Tiene una consistencia y adquirió un brillo especial. Y entonces, en base al acabado, en base al sonido, en base a la dureza, en base al tono que tomaba al ser puesto por el fuego, ese vaso era entonces el trabajo que le iba a designar el experto, o sea, el alfarero. Ha llegado el tiempo, decía el alfarero, de ponerle nombre a cada uno de estos vasos. Bueno, este vaso considero que va a ser un vaso para honra. Este otro me gusta para que se use como vaso de misericordia. Pero cuando agarraba el otro decía, este vaso no, este está tremendo. Esta es mi obra maestra. Este va a ser un vaso escogido. Y entonces él, cuando terminaba su trabajo, se llevaba los vasos a el estante, a los casilleros, no sé cómo le puedas llamar tú, ¿verdad? Al mostrador, al aparador, y ahí ponía los que eran vasos de honra. Y por otro lado ponía los que iban a ser vasos de misericordia. Pero solamente había un vaso que no lo ponía a la vista del público, a la vista de aquellos que iban a llegar a comprar vasos. Y era el vaso escogido. El vaso escogido lo metía él detrás de los estantes, de la vista del público. Y era así detrás de unas cortinas, en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, donde no entraba ni un rayo de luz. Ahí ponía el vaso escogido. Así que cuando llegaba alguna persona a comprar un vaso, una vasija, a la casa del alfarero, le decía, señor alfarero, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame en qué le puedo servir. Necesito un vaso. Quiero que me venda uno. ¿Qué vaso quiere? Quiero un vaso de honra. ¿Cómo no? Tomaba inmediatamente del casillero del vaso de honra, se lo daba. Venía otro. Buenas tardes. Necesito un vaso de misericordia. Aquí tiene el vaso de misericordia. Pero cuando alguien llegaba, señor alfarero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Vine a buscar un vaso, pero no veo que lo tenga usted aquí. ¿Qué vaso necesita? Necesito un vaso escogido.
¿Necesitas un vaso escogido? Sí, necesito un vaso escogido. Veo que sabes de lo bueno. Veo que eres conocedor. No pides cualquier vaso. Permíteme. Voy a checar si tengo alguno. Se daba la vuelta, cruzaba la cortina y entraba al cuarto oscuro. Y ahí tentaba. Él sabía lo que tenía. Tomaba en sus manos la pieza que era solicitada. Salía al mostrador y le decía: aquí tiene su vaso escogido. Aquel hombre se iba contento porque había adquirido una pieza especial. Ahora, yo quiero decirle algo. ¿Qué es un vaso de honra? Según la Biblia nos muestra, ¿qué es un vaso de misericordia? ¿Y qué es un vaso escogido? Bueno, en la cultura del pueblo hebreo había esta costumbre, esta tradición, este detalle especial, que en la casa donde había algún hebreo, inmediatamente cuando llegaba la visita, inmediatamente al cruzar la puerta de entrada, inmediatamente donde pasaba la puerta de entrada, con lo primero que se iba a encontrar la visita es con que ahí había una mesita, precisamente como les he dicho, una mesa de madera con un hueco en medio, y ahí estaba el jarrón, la vasija, el vaso. Ahí estaba el vaso. El vaso era de barro y alrededor habían tacitas. Entonces la visita, con la total confianza, tomaba una tacita, metía la mano dentro del vaso, del jarrón, y sacaba agua y tomaba agua para saciar su sed. Ese vaso que el hebreo tenía en su casa, detrás de la puerta principal de entrada, ese vaso era reconocido o llamado como vaso de honra. Y era precisamente llamado vaso de honra porque era la forma, la manera de honrar a la visita. Cuando alguien llegaba a visitar a un hebreo, aquel hebreo se sentía importante, ¿verdad? De decir, bueno, soy importante porque me vienen a visitar. Y si me vienen a visitar, pues esa es una muestra de amor, es una muestra de aprecio. Y la forma en la cual yo puedo honrar a todo aquel que me visita es que inmediatamente, después de caminar, ¿verdad?, esas calles llenas de polvo, en esa tierra desértica, ¿verdad?, los inclementes rayos del sol y el calor que trae el cuerpo, inmediatamente lo que encontraba al cruzar la puerta en la casa que visitaba era el recibimiento de una porción de agua para beber y saciar su sed. Ahí se encontraba el vaso de honra. Y miren, sin conocer, ¿verdad?, la cultura, sin conocer, ¿verdad?, cómo se movía el pueblo de Dios desde aquel entonces, yo quiero decirte que tú en tu casa tienes algo similar, ¿verdad? Quizá en el refrigerador de tu casa, ahí tienes guardada la botella de refresco de 3 litros. No te digo la marca porque no me es permitido, ¿verdad? Pero la marca tradicional, ahí tienen el botellón de agua o de refresco. Algunos otros, ¿verdad?, que hacen agua de frutas naturales y tienen una bebida. O cuando llegó la visita, ¿verdad?, a tu casa y es alguien que tú sientes cierto aprecio por esa persona y te sientes honrada de que te fue a visitar, ¿qué haces inmediatamente, verdad? A ver, chamaco, vete a comprar, ¿verdad?, unos 3 litros de refresco. ¿Qué refresco toma? Si es que no tienes en casa, ¿verdad? Es la forma en que le estás diciendo gracias por visitarme. Yo quiero honrarte por cuanto tú has hecho esto, que has venido a verme. Y lo cual para mí eso es algo muy valioso. O quizás te vas al refrigerador, ¿verdad?, y le dices a tu visita, manita, ¿qué te sirvo? ¿Un café? ¿Un té? ¿Quieres un refresco? ¿Te preparo algo? Es la forma en que tú honras a tu visita. Sea bendito el nombre del Señor.
Ahora este principio hoy lo aplicamos, ¿verdad?, para tantas cosas que nosotros hacemos de día en día. En mi casa yo debo de tener siempre algo para recibir a mi visita. Deberíamos de tener y contar con el detalle de que cuando alguien nos visita, poner la atención, practicar los valores, los buenos principios, el amor hacia nuestros semejantes, ¿verdad? Hay gente que llega a vernos y trae una inmensa sed, ¿verdad? Y podemos decirle, ¿te sirve un vaso de agua? ¿Quieres tomar algo en especial? ¿Te mando a comprar algo? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora me transporto a lo espiritual. Hoy en día las iglesias necesitamos que en nuestras congregaciones podamos contar con vasos de honra. ¿Cómo es un vaso de honra? Cuando alguien llega a visitarte a tu casa y llega con problemas y llega con necesidad, con un vacío tremendo en su alma, tiene conflictos, se está divorciando, ha perdido el trabajo, la enfermedad le ha llegado, está bastante atribulada esa persona, sea que conozca a Cristo o que ya tenga al Señor en su vida. ¿Cómo le recibes tú a esa persona? Eres un vaso de honra, un vaso de honra. Acuérdate que siempre está presto a la puerta para la necesidad del que viene. Un vaso de honra siempre tiene agua para saciar la sed del que se está muriendo, la sed del sediento. Oh, yo alabo a Dios porque me ha tocado ver que hay vasos de honra en la iglesia del Señor, en esa casa grande que dice el texto. Un vaso de honra es aquel hermanito que siempre tiene un consejo para dar al que padece algún problema. Siempre tiene una porción de la Biblia. Siempre tiene agua. Jesús dijo, ¿verdad? Estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo a la samaritana, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Él hablaba del agua de su palabra. Y cuando tú tienes agua de vida, agua de la palabra, aquel que se quiere suicidar, aquel que quiere huir, aquel que quiere destruir su matrimonio, aquel que quiere tomar una decisión equivocada, pero después del consejo, dando tú agua de vida, esa persona ya no es la misma. Esa persona se reanima, esa persona se vivifica, esa persona cambia su pensamiento, cambia su actitud, porque ha bebido del agua de vida eterna. Yo sé que las iglesias necesitamos vasos de honra. Los pastores nos sentimos agraciados cuando en nuestras congregaciones encontramos vasos de honra, encontramos elementos, encontramos hermanos, hermanas, quizá matrimonios, jóvenes, ¿verdad?, que siempre tienen un buen consejo, que siempre tienen agua en sus vasijas, que siempre tienen agua en sus vidas, para que todo aquel que tenga sed pueda acercarse y beber, como Jesús le dijo a la samaritana. La samaritana le dijo, dame pues de beber de esa agua para que no venga yo más a este pozo a sacarla. Jesús le dijo a la samaritana, yo soy el agua de vida eterna. Jesús le dijo a la samaritana, si conocieseis el don de Dios, ¿y quién es el que te pide agua de beber, de esa agua física, de ese pozo? Tú me pedirías agua de beber a mí. Si conocieseis el don de Dios. El don de Dios es Jesús mismo. Es la gracia enviada, a la salvación enviada a nuestras vidas. Solamente tener a Jesús sacia la sed de nuestra alma. Bendito sea Dios por los vasos de honra. Y qué bendición tan grande cuando en una iglesia el nuevo llega a esa iglesia, esa congregación. Es la primera vez que llega. Inmediatamente se encuentra a la puerta del templo, del auditorio, la congregación, la iglesia.
inmediatamente se encuentra con que ahí hay una personita que tiene una sonrisa de oreja a oreja, unos ojos chispeantes y una mano amiga inmediatamente para recibirle y decirle: bienvenido, usted es muy importante para Dios y para nosotros. Gracias por honrarnos con su visita. Puede pasar, me permite para que yo le lleve. Ese es un vaso de honra. Yo recuerdo que hay una hermanita en la congregación donde el Señor me permite pastorear y dice: pastor, la primera vez que yo llegué al templo, a la iglesia, aquí donde usted pastorea, y me encontré una hermana que usted puso ahí en la puerta, que era la que recibía. Cuando le vi la sonrisa, cuando le vi sus ojos, cuando yo vi su cara y cuando ella vertió unas palabras especiales, me desbaraté. Y yo dije: de aquí soy y aquí me quedo. Porque afortunadamente había después de la puerta un vaso de honra que tenía agua de vida fresca para saciar la sed. Quizá tú dices: yo no tengo ningún ministerio, yo no predico, yo no toco ningún instrumento. Pero quizá tú seas un vaso de honra y ayudas y contribuyes mucho para la iglesia donde tú te congregas. Quizá tú eres un vaso de honra, que siempre estás allí, ¿verdad? Para dar la bienvenida, para dar atención, para contribuir. Quizá tú eres diácono, quizá tú eres ujier, no sé qué nombre pueda o qué título. El título no es tan importante. Eres un vaso de honra. Y me dirijo al segundo vaso. El segundo vaso es el vaso de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El vaso de misericordia. Ahora, el vaso de misericordia no era como el vaso de honra. El vaso de honra era para tenerlo en casa. Su consistencia, su maleabilidad, su fortaleza de ese vaso no era muy fuerte. Por eso se lo dejaban en casa, porque en casa hay cuidados, ¿verdad? Los que son de la casa pues cuidan de que no lo quiebren, de que no lo toquen así, que lo traten más o menos, ¿verdad? Porque son los de casa. Y por eso ese tipo de vaso se dejaba en casa. Pero el otro, que era el vaso de misericordia, ese vaso se llevaba con agua. ¿Y saben dónde se ponía específicamente ese vaso? Ese vaso se llevaba a las plazas públicas, ahí donde llegaba mucha gente, donde se aglomeraba. Ese vaso llamado de misericordia se llevaba en los caminos, y ahí junto al camino se ponía el vaso de misericordia. ¿Para qué servía ese vaso? Para que toda persona ajena, cualquier persona desconocida que tuviese sed, con toda confianza, con toda libertad, podía tomar agua de ese vaso que hacía honor a su nombre, vaso de misericordia. Y tomaba, ¿verdad?, agua de ese vaso y saciaba su sed. El peregrino, el caminante, el extranjero que tomaba camino, ¿verdad?, y podía caminar kilómetros y kilómetros y estaba cansado y necesitaba beber agua. Ahí junto a los caminos se encontraba con el vaso de misericordia. Tomaba agua y seguía su camino. Vamos a aplicarlo esto a la vida espiritual. El vaso de misericordia. Qué bueno es que en la iglesia podamos tener vasos de misericordia. ¿Cómo son esos vasos de misericordia? Pastor, ¿qué le parece si hacemos una cooperación y armamos una despensa para los hermanos más pobres de nuestra iglesia? Y dice el pastor: órale, eso está muy bueno. Me da gusto que propongas eso. ¿Cómo lo hacemos? Pastor, ¿qué le parece si usted lo dice? No, tú te vas a encargar, tú lo vas a decir. Tú te doy el micrófono y tú invitas. Bueno, yo voy a convocar a que cada uno traiga, ¿verdad?, un producto para armar la despensa.
lo que quiera traer, ¿verdad? 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, azúcar, leche, una reja de huevos, etcétera, etcétera. Excelente. Y ya usted, pastor, designa a quién le vamos a entregar esa despensa. Y el pastor normalmente, como es el que conoce la necesidad del pueblo, ¿verdad? ¿Quién se quedó sin trabajo? ¿Quién se quedó sin dinero? En fin, ¿verdad? Que a la cena está vacía. Entonces, pero el vaso de misericordia es de grande importancia en la iglesia. Y ese vaso siempre es para hacer misericordia. Qué bueno que haya estos vasos que hacen misericordia en cualquier necesidad. Pablo procuraba, ¿verdad? En un texto bíblico en Gálatas 2:10 dice que con diligencia procuraba él reunir la despensa para llevar a los hermanos de las iglesias, los hermanos más pobres. Y Pablo procuraba con prontitud, con diligencia, que se les contribuyese en la necesidad de los hermanos pobres de la iglesia. Tiene que haber vasos de misericordia en iglesia. Necesitamos hacer misericordia en iglesia. Hemos perdido el amor. Si Dios nos bendice es para que nosotros seamos canales de bendición a otros. No es para que acumulemos y acumulemos y nos olvidemos que tenemos hermanos pobres en la iglesia. Hermanos que padecen. Aún con esta situación, ¿verdad? De esta enfermedad tan terrible, la lamentada pandemia, que muchos negocios, empresas se cerraron, que muchos hermanos en la fe se quedaron sin empleo, que ya no hay el mismo ingreso económico, ¿verdad? Que son 6 en la familia y ya no alcanza para comer todos. Y la iglesia, tomando estos vasos de misericordia, puedan contribuir, puedan organizar para que podamos extendernos como la mano de Dios llevando pan al que padece hambre. Yo sé que hay vasos de misericordia y quizá tú no te has dado cuenta que eres uno de ellos. Dices, ahora entiendo, Dios ya me había designado como vaso de misericordia. Yo no puedo ver una necesidad en alguien de mis hermanos en Cristo sin que yo tenga que hacer algo para poder ayudarle. Bendito sea el Señor y la bendición de Él sea sobre los vasos de misericordia. Me voy al último vaso, el vaso escogido. Antes refiero que el vaso de misericordia tenía un poquito de más fuerza, ¿verdad? Era un poquito más dureza, por eso era llevado a los lugares públicos, donde cualquiera, si le daban un golpecito, no fácilmente se rompía, por la consistencia que el vaso tenía, y eso lo hacía el tiempo en el horno. Acuérdate que el calor, el tiempo en el fuego, era lo que le hacía pues, poner más duro, ¿verdad? Ese vaso. El vaso escogido. El vaso escogido era aquel que demoraba más tiempo en el fuego. Era el que más grados de temperatura aguantaba. Era el que más tiempo estaba en el horno. Lo sacaba el alfarero, lo miraba, lo ponía al sol, lo volvía a meter, lo volvía a sacar. Dijo, no más, este aguanta más. Y lo volvía, y al último quedaba maravillado con su obra. Ese era el vaso escogido. Pero este vaso era un vaso especial. Era un vaso para usos específicos. Y uno de esos vasos escogidos lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos, ¿verdad? Capítulo 9 del libro de los Hechos. Versículo 10. Hechos 9, versículo 10. Hasta el versículo 16. Dice así en la porción de la Escritura.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Recordemos que Saulo de Tarso, a quien el Señor luego le cambió el nombre y le puso Pablo. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, consentía en darle muerte a los que profesaban la fe en Cristo, porque él pensaba que era una herejía el seguir esa doctrina. Así que Pablo era sanguinario. Por eso Ananías, ¿verdad?, dice allí, le responde al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor Jesús le dijo a Ananías en sueño: Ananías, ve a ver a Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y quiero decirle que de los vasos que se metían al horno, al único al cual el alfarero le ponía su sello, como el artista, ¿verdad?, como el pintor que después de terminar, ¿verdad?, su arte, de terminar su pintura, le pone por allí, ¿verdad?, su firma. Al único vaso que el alfarero le ponía su sello, le ponía su nombre, era al vaso escogido, o sea, al vaso que le había salido de la manera más, con acabados más sofisticados, del cual él había quedado impresionado y dijo: esta vasija tiene que llevar mi sello, tienen que saber que yo la hice. Era su obra de arte. Ahora, el vaso escogido, vamos a transportarlo a lo espiritual. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor lo toca, cuando él va por el desierto, ¿verdad?, rumbo a Damasco, con cartas de los principales sacerdotes para ver si en aquella ciudad hay cristianos encarcelados y tomarlos para que se les diese muerte. Pero cuando iba en el desierto junto con otros soldados, he aquí que una luz resplandeciente se le iluminó en el cielo, luz que solamente Saulo pudo ver y que lo dejó ciego, y al instante cayó de su cabalgadura. Y palpando en la tierra totalmente sin vista, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó, haciendo una pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo entonces reconoció que había hecho un mal, que se había equivocado, que había tomado una religión que no era real, que el evangelio de Jesucristo es lo único que puede salvar al ser humano. Y entonces, arrepentido de su mal proceder, él contestó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como diciendo: la regué, Señor, perdóname. Ahora dime, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le contestó: ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces lo llevaron porque ya no veía. Y estando él en un cuarto, en una casita, ¿verdad?, ahí dice la Escritura que se pasó 3 días orando y ayunando. A la par, mientras él oraba a Dios pidiéndole que le mostrase su voluntad, Dios estaba hablando a este discípulo en otro lugar, este discípulo de nombre Ananías, y le dijo: vas a ir a la calle derecha, encontrarás un hombre llamado Saulo, vas a ir y le pondrás las manos porque yo le voy a recobrar la vista. Señor, pero si es el que persigue a los cristianos, los mata, ese tipo es sanguinario, capaz que me mata allí. Ve, porque esquehue, ve, porque instrumento
ve porque utensilio, ve porque vaso escogido me es este para llevar mi nombre a todo lugar, a los reyes, a los gobernantes. Termino con esto. Muchas veces decimos, yo quiero la unción de Pablo. Pablo con sus pañuelitos, aunque él no podía ir a otra ciudad, la gente tomaba los pañuelos, las toallitas con las que Pablo se secaba el sudor, y los llevaban y los ponían sobre sus enfermos, y si tenían espíritus demoníacos que estaban atormentando, quedaban libres, y si estaban enfermos, nada más donde le ponía el pañuelito encima, era libre, sano de la enfermedad. Era la unción de Pablo en esos paños. La Escritura dice que en una ocasión Pablo alargó el sermón hasta las 12 de la noche en un segundo piso, en una casa. Y entonces había un hombre llamado Eutico y estaba en la ventana, pero se quedó dormido porque el sermón le aburrió. Y yo no sé si ya te aburrí con este sermón. No te vayas a desnucar como le pasó a Eutico, que por quedarse dormido mientras la palabra se predica se cayó y se mató. Y Eutico se quedó dormido y se salió por la ventana y se cayó y se mató. Qué bueno que Pablo estaba allí. Pablo inmediatamente bajó, donde lo encontró, lo vio, se posó sobre de él y resucitó. La unción de Pablo era una unción grande, tremenda. Resucitaba muertos, sanaba enfermos. En una ocasión él llegó, ¿verdad?, a una isla. Y bajándose de la embarcación encontró una hoguera y tomó un leño encendido. Iba a tomar un leño encendido para alumbrarse quizás, ¿verdad? Cuando de ahí de la hoguera salió una culebra, una serpiente venenosa, y mordió a Pablo en el brazo. Y los aldeanos que estaban ahí lo vieron y pensaron, este hombre algún juicio de Dios trae, porque le mordió la serpiente. Sabían los aldeanos que toda persona que era mordida por una serpiente caía muerta por el veneno de la serpiente. Pero cosa curiosa, Pablo tomó a la serpiente en su mano, la sacudió y la zorrajó sobre el fuego y la serpiente murió. Y el veneno que metió en la vida, en el cuerpo de Pablo, no le hizo nada. Entonces estos dijeron, este ha de ser un dios porque lo mordió la serpiente, y quien murió fue la serpiente y no él. Y que empezaron a hacer sacrificios con toros y guirnaldas, y Pablo le dijo, no, yo no soy ningún dios, ni soy Júpiter, ni soy Zeus, que ustedes piensan. Yo solamente soy un predicador del evangelio, y el que ha hecho esto por mí se llama Jesucristo. A él sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza. La unción de Pablo, podemos mencionar tantas cosas de este tremendo hombre de Dios, al cual Dios le llamó instrumento escogido, vaso escogido. Quizá tú quieres la unción de Pablo. Todos quisiéramos la unción de Pablo, ¿verdad? Que de donde nos parásemos a predicar, nada más donde estuviésemos hablando, la gente estuviese llorando, la gente se compungiera, entrar en arrepentimiento, en convicción de pecado, inmediatamente dijera, yo ya no puedo seguir así, tengo que ordenar mi vida, me voy a congregar, cayera de rodillas en la calle donde se encontrara. Cuando Pablo hablaba, algo sucedía, algo acontecía. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué le llamó el Señor? Porque vaso escogido, instrumento escogido me es. Si alguien sufrió después de Jesucristo de una manera tremenda, ha sido en la lista también el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre muy sufrido por causa del evangelio. Las Escrituras nos dicen, ¿verdad?, que dentro de todo ese sufrimiento que aconteció en la vida de Pablo, él sufrió persecución, sufrió encarcelamiento. Continuamente Saulo se encontraba en la cárcel. Lo metían a la cárcel, lo azotaban con varas, le reventaban la espalda, sufrió peligros cuando navegaba.
Y dice una parte de la Escritura, peligros de muerte, naufragio en alta mar, hambres, desvelos, ayunos continuos, sufrimiento por la iglesia. Si alguien enfermaba, ¿acaso yo no me enfermaba? El padecimiento por cuidar la iglesia del Señor. ¿Cómo era posible que Pablo, estando en la cárcel, escribía cartas de consuelo a la iglesia que estaba fuera libre? Este es el calibre de Pablo. Este es el calibre de un hombre con un corazón tremendo, con un corazón consagrado, entregado completamente a Dios, a tal grado que Pablo decía que él tenía que predicar el evangelio, que era un privilegio servirle al Señor Jesucristo. Por algo Pablo dijo: pobre de mí, que me encuentro en este cuerpo de muerte, queriendo hacer lo bueno me encuentro haciendo lo malo, mas ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oh, ¿quién me salvará de esta condición de muerte y de pecado? Mas a Dios doy gracias por medio de Jesucristo, quien me ha librado del pecado y del poder de la muerte. Pablo, que dijo: de ambas cosas estoy en estrecho y ya no sé qué sea menester, qué sea más necesario, si seguir en este cuerpo de muerte por causa de los que no conocen a Cristo, para que yo les predique y se arrepientan, o ser desatado de este cuerpo e irme a la presencia de mi Señor, lo cual anhelo más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo anhelaba estar más en la presencia de Dios que seguir aquí en esta tierra. Pablo vivía consagrado, entregado totalmente al Señor. Había sido arrebatado al tercer cielo y Dios le mostró su gloria, pero Dios le dijo: no es tu tiempo, solamente te he traído a revelarte estas cosas para que bajes nuevamente a tu cuerpo y prediques a la iglesia que hay un lugar especial donde son llamados a vivir eternamente conmigo. Este es el apóstol Pablo, un instrumento escogido, pero es un instrumento que más veces estuvo en la cárcel que otros, que azotado fue, que traicionado. Cuando en una ocasión fueron azotados por predicarle el evangelio, por echar fuera al espíritu, al demonio, que una muchacha que adivinaba la suerte de la gente. Y cansado Pablo con Silas de esta situación, volteó inmediatamente y echó fuera al espíritu con el cual la muchacha adivinaba. Y cuando los amos de esta muchacha se dieron cuenta que se les había ido el negocio, porque ahora ya no iba a poder adivinar, entonces fueron a las autoridades y dijeron: estos hombres están alborotando al pueblo, trayendo costumbres que nosotros no estamos acostumbrados. Y entonces fueron azotados Pablo y Silas, despedazada la espalda. Algunos teólogos aportan, considerando ellos, que les tumbaron los dientes de tanto golpe, así que iban llenos de sangre, tumefactos, adoloridos. Y los metieron a la cárcel. Le dijeron al soldado: si estos dos hombres escapan, con tu vida lo pagas. Y así, todos dañados, destruidos, a las 12 de la noche, ellos estaban cantando, alabando a Dios. Fue que entonces las paredes se removieron, las cadenas se rompieron y Pablo y Silas quedaron libres. Esta historia real y verdadera es más larga, donde termina la conversión del carcelero al ver el milagro que Dios obró en la vida de Saulo, ahora llamado Pablo, y de Silas. Pablo era de un calibre especial. Un vaso escogido es aquel que más temple va a aguantar. Pero para que tenga temple tiene que ser llevado al horno de fuego.
quieres ser un vaso escogido, Dios te va a meter en problemas. Dios va a traer a ti dificultades. Va a pasarte por pruebas. Porque tu fe tiene que ser probada para ver si es verdaderamente fe. Si no te avergüenzas del evangelio. Porque solamente un vaso escogido es llevado a rincones, a lugares donde no puede entrar ninguno más. Alabo a Dios porque hoy en día hay vasos escogidos que llevan el nombre de Jesucristo a cualquier lugar, pero que son son aquellos que son metidos al horno de fuego. No os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el Señor a través de la carta del apóstol Pedro. Hay una prueba de fuego en la cual vamos a ser sometidos los cristianos. Y por ser cristiano, la familia te dio la espalda. Y por ser cristiano, papá te dijo, te quito la herencia. Y por ser cristiano, la mujer te dice, me voy a divorciar de ti. Y ya no sabes qué hacer porque ahora tu patrón te está corriendo porque te volviste cristiano. Hombre, mujer de Dios, no sabes si quizá Dios ya te puso el ojo y te está metiendo en el horno de fuego y te está pasando por la prueba, porque instrumento escogido le eres tú al Señor, porque Él te va a usar. Así como aquel vaso escogido, el alfarero lo metía, ¿verdad? En el cuarto oscuro no estaba a la vista de los que llegaban a comprar y se llevaban vasos de honra y misericordia. El vaso escogido estaba escondido. ¿Sabes que el apóstol Pablo, para que Dios lo usara, pasaron aproximadamente entre 14 y 17 años después de su conversión para que Pablo fuese Pablo, un tremendo predicador, pero antes estuvo sentado en la banca entre 14 y 17 años. Y quizá tú ya tengas algún tiempo y tú dices, puros problemas desde que me convertí a Cristo, puro sufrimiento, pura prueba, yo no sé cómo he aguantado, Dios mío, y no tengo ni ministerio, Señor. Yo quiero decirte que pasé por una situación de pruebas y de pruebas, aún en la misma iglesia donde se me cortó el ombligo, en la iglesia donde nací, en la iglesia donde Dios me dio hijos. Pasé por pruebas durísimas, pruebas muy fuertes. Yo lloraba en la madrugada, decía, Dios mío, Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa todo esto, Dios? Me siento solo, me siento triste, Dios. Me siento destruido, Señor. Tú sabes que no puedo ni quiero alejarme de ti, pero ya no aguanto lo que está pasando en la iglesia, Dios mío. Yo no era el pastor, yo era uno de los que conformaban el liderazgo de la iglesia, pero había un constante golpeteo, una situación de rivalidad, de celos ministeriales, de competitividad que traía sufrimiento a mi alma, que me desgarraba, que lloraba. Cuántas ocasiones ahí en la banqueta fuera de la casa a las 3 de la mañana me quedaba yo sentado y lloraba. Dios mío, no aguanto, Dios, no aguanto. Quisiera salir huyendo. No aguanto porque tanto escarnecimiento, porque tanta difamación, porque tanta murmuración. Yo no soy lo que esos dicen. Y no era para que yo me resintiera con ellos. De alguna manera eran usados para traer la prueba a mi vida. Usted tiene que amar al que le aborrece. Usted tiene que orar por el que le persigue. Yo no lo entendía. Al poco tiempo Dios secó mis lágrimas. Y Dios me dijo, es tu tiempo. Te saco, vaso escogido, te saco del cuarto oscuro. Todo esto lo he permitido para prepararte para el ministerio, porque hoy te voy a ungir como pastor. Yo no iba a poder aguantar pastorear una iglesia, entender el dolor de las almas, de las ovejas, si no he sido pasado por la prueba, si no he sido llevado al horno de Dios. El horno de Dios son las pruebas. Una tras de otra, más calor, más fuego. ¡Oh, ya no aguanto! Si aguantas, dice el Señor, alábale que Él vive. Dios es más que bueno.
Dios te ama. Y no sé en qué parte te encuentras. Vaso de honra, vaso de misericordia, o eres un vaso escogido a quien Dios ya le puso el ojo y te está pasando por la prueba, porque te va a usar en grande manera. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que Dios tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te encomiendo a la gracia del Señor. Y no temas, no temas. Él ya te tomó en su mano. Él sabe lo que hace. Grandes cosas te vienen para bien, no para mal. Amén. Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.